Mi ex me exige más manutención porque desde que nos separamos yo solo le doy para uno de los dos niños. Lo que pasa es que solo uno es hijo mío, el otro es de su amante. Oh, qué historia principal. La última factura me llegó con una carita feliz dibujada al lado del total, como si el chantaje infantil ahora también viniera con diseño gráfico. Abajo decía que yo era el único padre que esos niños conocían y que, si tenía corazón, debía pagar completo antes del viernes. Miré esa hoja, miré mi café frío, y de verdad sentí que mi divorcio se había convertido en una suscripción que nadie me preguntó si quería activar. Cuando conocí a Valeria, yo pensé que estaba con una mujer organizada, de esas personas que llevan la alacena por categorías y pueden encontrar una factura de hace 3 años en menos de 10 segundos. Esa clase de eficiencia, al principio, hasta impresiona. Yo era más bien el tipo tranquilo, ordenado a medias, cumplidor, con esa peligrosa tendencia a creer que si uno pone paciencia, la convivencia se acomoda sola. Durante años nuestra dinámica fue exactamente esa, ella administraba todo con una intensidad casi militar y yo me encargaba de trabajar, resolver lo urgente y evitar discusiones innecesarias. Lo que entonces me parecía responsabilidad, con el tiempo entendí que también era una forma muy elegante de controlar el aire que uno respiraba dentro de la casa. Nos casamos y durante un buen tiempo yo me convencí de que esa rigidez de Valeria era parte del paquete matrimonial. Si el arroz se compraba en cierta marca porque en la otra no rinde, se hacía así. Si había que visitar a su madre 3 domingos seguidos porque la familia se sostiene con presencia, yo iba. Si ella decía que un gasto era necesario aunque sonara absurdo, yo terminaba aceptándolo solo para no escuchar una conferencia de 40 minutos sobre compromiso, prioridades y madurez. No diré que yo era un santo paciente del calendario romano, pero sí fui un hombre que confundió la paz con ceder siempre. Y esa confusión sale cara. Cuando nació nuestro primer hijo, yo sentí que por fin la vida se me acomodaba en una versión entendible. Lo adoré desde el primer segundo y me entregué completo a ese papel de padre, aunque eso implicara dormir a ratos, vivir con babero ajeno en el hombro y aprender a distinguir llanto de hambre, llanto de sueño y llanto de quiero destruir tu estabilidad emocional antes de las 3 de la mañana. Valeria, en esa etapa, se volvió todavía más intensa con el discurso de la carga, el sacrificio, el peso invisible de la maternidad y la necesidad de que todo el mundo girara alrededor de ese hecho. Yo intentaba compensar, ayudar, estar presente, porque una cosa era su dramatismo y otra mi hijo, que no tenía la culpa de nada. Lo que nunca vi venir fue que ese mismo idioma del sacrificio luego lo iba a usar como caja registradora moral. Las primeras señales raras con el segundo embarazo no fueron cinematográficas ni de telenovela, fueron pequeñas, torpes y por eso mismo más inquietantes. Cambios de humor repentinos, una defensa extraña cuando yo hacía preguntas normales y esa costumbre nueva de cerrarme conversaciones con frases como no todo gira alrededor de ti. También estaba nuestro vecino, el Brian, un tipo que siempre aparecía en el momento exacto en que uno no quería verlo. Era de esos hombres que no caminan, sino que entran al mundo como si cada esquina fuera una pista de exhibición. Yo nunca tuve pruebas de nada en ese momento, solo esa sensación incómoda de que en mi propia casa empezaban a sobrar silencios y a faltar explicaciones. Cuando nació el niño menor, algo dentro de mí se desacomodó. No fue un detalle abstracto ni una paranoia gratuita, fue ese tipo de parecido tan descarado que hasta daba pudor mencionarlo en voz alta. La mandíbula, la forma de fruncir la boca, una expresión de fastidio prematuro que parecía heredada directamente de alguien que discute con motos en vez de personas. Yo traté de reprimirme durante semanas porque nadie quiere ser el hombre que convierte una sospecha en un incendio familiar si está equivocado. Pero cada vez que veía al niño y luego me topaba con el Brian en la calle, sentía que la vida me estaba contando un chiste demasiado específico. La duda me fue pudriendo por dentro de forma silenciosa. Empecé a dormir mal, a revisar conversaciones viejas en mi memoria, a recordar ausencias pequeñas que antes había archivado como casualidades. Valeria notó mi distancia y reaccionó como reaccionaba siempre, no con claridad, sino con ofensiva. Me acusó de estar raro, de no apoyarla suficiente, de no valorar todo lo que ella hacía por esta familia. Ahí entendí que, si quería paz mental, no podía seguir viviendo de intuiciones. Así que me hice una prueba de ADN en secreto, con ese nivel de vergüenza que solo se siente cuando uno sospecha que su vida puede estar sostenida por una mentira grotesca. El resultado llegó un martes que yo recuerdo con demasiada precisión. Abrí el sobre en el estacionamiento del trabajo porque no quería hacerlo en la casa y porque, honestamente, me daba miedo descubrir que yo ya no reconocía mi propia vida. Leí las líneas una vez, luego otra, luego una tercera, como si por pura insistencia las palabras fueran a reorganizarse por compasión. Pero no, el segundo niño no tenía vínculo biológico conmigo. Me quedé sentado varios minutos viendo el volante, sin arrancar, pensando que 6 años de matrimonio habían terminado convertidos en una hoja con lenguaje clínico y cero delicadeza. A veces el fin de una familia no suena como un portazo, sino como un papel que cruje.
La separación fue inmediata, aunque no elegante. Yo no hice escándalo público ni me puse en modo detective televisivo, simplemente reuní lo indispensable, busqué asesoría y me fui de una dinámica que ya olía a podredumbre. Valeria pasó del llanto al enojo y del enojo al discurso administrativo con una velocidad admirable, como si tuviera plantillas emocionales prehechas para cada crisis. Primero quiso hablar de perdón, luego de estabilidad, luego del bienestar del hogar, y finalmente del dinero. No tardó nada en establecer que, más allá de errores humanos, mi obligación seguía siendo sostener el mismo nivel de vida de ambos niños. En su cabeza, por lo visto, una infidelidad con consecuencias ajenas se resolvía cargando el gasto al hombre más ordenado del perímetro. Durante un tiempo, todo se mantuvo dentro de una tensión desagradable pero funcional. Yo cumplía con lo correspondiente a mi hijo y evitaba engancharme en discusiones que claramente buscaban arrastrarme a un terreno donde la culpa valiera más que la realidad. Ella, sin embargo, fue refinando su discurso hasta convertirlo en una acusación moral completa, que yo era cruel, que estaba discriminando a un bebé inocente, que los niños no debían notar diferencias económicas, que un verdadero hombre no separa el afecto de la billetera. Cada mensaje suyo sonaba menos a conversación de adultos y más a intento de cobrarme una deuda emocional inventada. Me daba la impresión de que Valeria veía su propia traición como una especie de accidente doméstico que yo debía seguir financiando por decencia. La presión subió cuando empezó a mandar cuentas mezcladas, recibos generales, compras empaquetadas y montos inflados bajo la excusa de que todo es para los niños. Yo revisaba esas cifras y sentía que me estaban auditando el alma por haberme negado a patrocinar una mentira ajena. Cada vez que yo marcaba el límite, ella respondía como si el problema no fuera haberme engañado, sino mi falta de espíritu cooperativo frente a su desastre. Lo más irritante era su tono, no pedía, exigía. No negociaba, decretaba. Y siempre con ese lenguaje de mártir agotada que intenta hacerte sentir villano por no querer cargar una cruz que ella misma fabricó en una tarde de malas decisiones. El punto de quiebre llegó con la factura de la guardería de ambos niños. La vi en mi celular mientras estaba almorzando solo, intentando tener una tarde normal, y ahí mismo se me fue el hambre. Abrió con la cifra total, siguió con una lista prolija de conceptos y remató con una nota escrita como si me estuviera ofreciendo una oportunidad noble, que yo era el único padre que ellos conocían, que pagara si tenía corazón. Esa frase me terminó de vaciar la paciencia. Porque una cosa era intentar manipularme en privado, y otra ya era venir a cobrarme formalmente el resultado económico de acostarse con el vecino. Ahí sentí, con una claridad casi relajante, que mi etapa de discutir emociones había terminado. Ese mismo día contraté a un abogado y puse todo en orden. Le entregué las pruebas, los depósitos, los mensajes y esa colección de pequeñas indecencias contables que Valeria había convertido en método. También le pedí que le notificara formalmente que mis aportes se ajustarían estrictamente a la ley biológica y a lo que correspondiera legalmente respecto a mi hijo. No lo hice por venganza ni por orgullo herido, aunque material sobraba para ambos, lo hice porque entendí que, si no trazaba una línea definitiva, Valeria iba a pasar los próximos años intentando facturarme cada consecuencia de su propia conducta. Y yo ya estaba agotado de vivir como si poner límites fuera un crimen más grave que una traición con presupuesto. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, a ver, si el niño salió con la misma mandíbula del Brian, la misma mirada de voy a tunear una moto en el patio y capaz en cualquier momento dice, ¿qué onda, carnal? Esa prueba de ADN ya era puro trámite. Hay parecidos que no son sospecha, son anuncio luminoso. Honestamente, la genética a veces tiene cero discreción. Respuesta de la OP, te juro que hubo momentos en que sentí que el laboratorio me estaba cobrando por confirmar algo que hasta la banqueta del barrio ya sabía. El niño todavía estaba chiquito y ya agarraba los carritos de juguete como si estuviera calculando cuánto les podía subir la suspensión. Hubo evidencia científica, sí, pero la visual venía gritando desde antes. Usuario anónimo 2 dice, o sea, según Valeria, tú también deberías pagarle guardería, leche, pañales y de paso las vacaciones al hijo del vecino, mientras el Brian probablemente anda eligiéndose otro tatuaje mal hecho. Eso no es no discriminar, eso es querer que el engañado financie el club de beneficios del amante. Qué conveniente sale la moral cuando la billetera es ajena. Respuesta de la OP, asimismo lo veo yo, ella confundió generosidad con disponibilidad bancaria ilimitada. En su cabeza, como yo sí tengo orden y trabajo estable, entonces me toca cubrir el hueco que dejaron su infidelidad y el desempleo decorativo del Brian. Pero una cosa es ser responsable con mi hijo y otra muy distinta convertirme en el cajero automático oficial de la traición. Actualización 1. Un mes después de todo eso, cuando yo creía que al menos tendríamos unas semanas de conflicto administrativo sin teatro extra, Valeria decidió que lo siguiente era convertir a mis padres en público cautivo de su versión. No me avisó, no insinuó nada, no intentó una conversación previa. Simplemente los llamó y les contó que yo estaba dejando morir de hambre a su nieto menor,
con ese tono suyo de mujer sacrificada que hace pausas exactas para que al otro le entre culpa por las orejas. Yo me enteré porque mi mamá me llamó llorando, cosa que en mi familia pasa con la misma frecuencia que un eclipse, casi nunca y siempre deja a alguien alterado. Antes de que yo pudiera saludar bien, ya me estaban reclamando mi falta de principios cristianos. Escuchar a mis padres repetir frases que claramente no eran suyas fue una experiencia particularmente miserable. Mi mamá hablaba de inocencia, mi papá de responsabilidad, y ambos sonaban como si alguien les hubiera dictado una homilía con interés compuesto. Me dolió más de lo que esperaba, no por el contenido, sino por ver a dos personas buenas usadas como palanca emocional por una mujer que ya había demostrado no tenerle miedo al ridículo moral si eso le daba ventaja. Yo intenté contestar con calma, pero cada frase de ellos llevaba incrustada la versión de Valeria, adornada con hambre, abandono y crueldad selectiva. En algún punto entendí que discutir por teléfono no iba a servir. Así que les dije que vinieran esa misma tarde a mi casa, porque había cosas que necesitaban ver con sus propios ojos. Cuando llegaron, mi madre traía esa expresión de decepción preventiva que te hace sentir culpable antes de abrir la puerta. Mi papá venía serio, más confundido que enojado, con esa postura de hombre mayor que todavía cree que todo se arregla sentando a la gente a conversar como adultos decentes. Los hice pasar, les serví café, y por unos minutos nadie tocó el tema, como si el silencio fuera a tener la amabilidad de arreglar algo. Pero no. Mi madre fue la primera en decir que una criatura no tiene culpa de cómo viene al mundo, y yo le respondí que en eso estábamos completamente de acuerdo. Luego saqué la carpeta. No hice drama, no levanté la voz y no recité ninguna tragedia matrimonial. Solo les mostré los resultados del ADN, las fechas, los documentos y la razón por la que legalmente mi obligación se limitaba a mi hijo. Al principio mi mamá no quiso mirar bien, como si leerlo completo fuera hacerlo real, pero la realidad ya estaba sentada a la mesa desde antes que ellos llegaran. Mi papá tomó los papeles, los revisó en silencio y me pidió que le explicara todo desde el inicio. Entonces lo hice, sin adornos, sin grandes discursos, sin victimismo. Solo hechos, porque para ese punto ya me cansaba incluso mi propia versión del dolor. La parte final de la explicación fue la que realmente les cambió la cara. Les enseñé una foto del Brian sosteniendo al niño en el parque, tomada un día en que coincidí con ellos desde lejos y me quedé congelado mirando una escena que parecía una burla diseñada por el universo. No era una imagen comprometedora en términos judiciales, pero sí era de esas estampas que hacen que todo encaje de golpe y con brutalidad. Mi mamá se quedó viendo la mandíbula del niño y luego la del Brian en la foto como si estuviera armando un rompecabezas que nunca quiso recibir. Mi papá soltó un suspiro larguísimo, de esos que no son aire, sino resignación. Ahí entendieron que Valeria no les había ocultado un detalle, les había vendido una mentira completa con moño de nieto. Lo más duro fue que mi madre lloró, pero ya no por el cuento de Valeria, sino por la humillación de haberse prestado sin saberlo al chantaje. Me pidió perdón por haberme llamado de esa manera y eso me partió un poco, porque nunca quise ponerlos en esa posición. Yo no había guardado el secreto por nobleza extrema ni por estrategia refinada, lo había hecho por vergüenza, por cansancio y porque uno no sueña con un día sentar a sus padres a explicarles que el vecino dejó una contribución genética no solicitada en su matrimonio. Pero Valeria había calculado que ese silencio me iba a inmovilizar para siempre. Se equivocó. La verdad, una vez abierta, ya no iba a volver a la caja. Después de eso hablamos largo. No sobre perdón ni sobre reconciliación ni sobre esas fantasías de mesa familiar donde todos deciden ser razonables porque sí. Hablamos de límites, de mentiras, de cómo hay personas que convierten la maternidad en escudo para no responder por nada más. Mi padre fue especialmente claro en algo que me sirvió escuchar, que una criatura puede dar pena, pero la culpa legal y moral no se reparte por simpatía. Mi madre, ya más serena, me dijo que le dolía el niño, sí, pero que también le dolía ver hasta dónde Valeria estaba dispuesta a manipular a cualquiera con tal de no asumir la factura real de sus actos. Fue la primera tarde en mucho tiempo en la que no sentí que tenía que defenderme por respirar. La reacción práctica llegó más rápido de lo que yo esperaba. Mis padres dejaron de contestarle llamadas ese mismo día y, al parecer, Valeria no tomó bien que se le cerrara esa puerta. Mi padre, que normalmente evita cualquier conflicto innecesario, le mandó un mensaje corto que todavía releo cuando necesito recordar que la vejez también afila el sarcasmo. Le escribió que la caridad empieza por casa, no por la del vecino. Nada más. 9 palabras. Años de catecismo destilados en una patada elegante al centro de su estrategia. Yo no podría haberlo dicho mejor, y probablemente por eso dolió más. Valeria me escribió esa noche furiosa, acusándome de haberle destruido la imagen con mis padres, como si ella hubiera llegado a esa situación por una confusión contable y no por una cadena bastante consistente de engaños. Me dijo que yo había sido cruel, que no era necesario exponer cosas íntimas a gente mayor, que ahora ellos la veían como una cualquiera. Le contesté una sola cosa,
que ella fue quien decidió meter a mis padres en el pleito. Si vas a tocar la campana del drama familiar, no te sorprendas cuando salga toda la iglesia. No me respondió de inmediato, lo cual fue casi sospechoso. El pequeño alivio duró poco, pero fue real. Mis padres volvieron a tratarme con normalidad, dejaron de mirarme como si estuviera a un sermón de convertirme en villano oficial, y por primera vez desde la separación, sentí que alguien cercano entendía la dimensión exacta del absurdo. También me sirvió a mí para matar esa vergüenza tonta que me seguía frenando. Porque una cosa es que te engañen, y otra muy distinta permitir que encima te silencien con la amenaza de la incomodidad social. Si Valeria pensaba que el secreto iba a ser su mejor arma, acababa de perderla. El mes cerró con una consecuencia inmediata bastante clara: ya no podía usar a mis padres como rehenes emocionales ni como coro moral a su favor. Pero el tono de sus últimos mensajes me dejó una inquietud nueva. Cuando alguien como Valeria pierde una vía de cobro, no se resigna, busca otra ventanilla. Y por cómo escribió aquello de que yo iba a lamentar haber contaminado a la familia con mi versión, me quedó clarísimo que la siguiente factura emocional venía en camino. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te entiendo demasiado. Hay exparejas que apenas ven que no te pueden sacar algo directo, agarran a los suegros como rehenes emocionales y les venden la versión premium de me abandonaron con criaturas. Parece manual básico, capítulo 1. Lo bueno es que hiciste lo correcto: cuando destapas la mentira, ya no pueden seguir cobrando intereses con lágrimas prestadas. Respuesta de la OP: eso mismo pensé después, aunque me dolió ver a mis padres en medio del tiro. La verdad duele una vez y de frente, la mentira de Valeria iba a dolerles toda la vida, y además los iba a dejar haciendo de extras en una obra que no era suya. Prefiero haberlos sentado una tarde difícil a permitir que los siguieran usando como altavoces del chantaje. Usuario anónimo 2 dice: me encanta que te salieran con principios cristianos para pagarte culpas ajenas. Los mandamientos dicen varias cosas sobre la fidelidad, pero jamás vi uno que dijera y también cubrirás la guardería del hijo del prójimo. Qué religiosa tan curiosa la de tu ex, cita la moral justo cuando toca cobrar. Respuesta de la OP: Valeria solo se acuerda de la Biblia cuando necesita convertir su conveniencia en doctrina. Para lo demás, parece que maneja una edición especial donde el pecado grave no es engañar al esposo, sino negarse a financiar el resultado. Si quería diezmo emocional, escogió mal la parroquia. Actualización 2. Otro mes después, cuando yo ya había asumido que Valeria al menos tardaría un poco en reinventar su siguiente desgracia estratégica, decidió meterse con mi trabajo. No con una llamada impulsiva ni con un mensaje histérico de madrugada, que habría sido casi entrañable dentro de su nivel de desastre, sino con correos anónimos enviados a recursos humanos donde me pintaba como un padre deudor, irresponsable y en fuga emocional. Su idea, al parecer, era que la empresa me retuviera el sueldo o me presionara internamente para que yo empezara a pagar también por el hijo ajeno. Era una jugada muy suya, convertir su reclamo sentimental en trámite, y su mentira en expediente. Lo que nunca entendió es que acusar por correo a alguien que si guarda papeles es como tratar de asaltar un banco con una pistola de agua. Me enteré porque una chica de recursos humanos me escribió pidiéndome una reunión privada con tono de necesitamos aclarar una situación. Ese tipo de mensajes siempre te baja un poco la presión, aunque no debas nada, porque nadie recibe una invitación de RRHH pensando en cupcakes y reconocimiento al mérito. Entré a esa oficina con una carpeta en la mano y una resignación bastante madura en la mirada. La encargada fue prudente, directa y hasta amable. Me dijo que habían recibido varios correos donde se afirmaba que yo incumplía obligaciones alimenticias y que, antes de hacer cualquier cosa, querían escuchar mi versión y revisar documentos. En ese momento sentí algo muy parecido al alivio: por fin me estaba enfrentando a un sistema que le pide pruebas a la gente, no solo lágrimas. Le entregué el convenio judicial de manutención, los comprobantes de pago y la resolución donde constaba de forma clara la no paternidad del segundo niño. La mujer revisó todo con esa cara profesional que intenta no reaccionar, pero hubo un momento en que alzó apenas una ceja, seguramente al notar que la historia que le habían vendido tenía menos sustento que una hamaca vieja. Me preguntó si sospechaba quién había mandado los correos, y yo le dije que sospechar no era el verbo correcto a esa altura. Le mostré además algunos mensajes previos de Valeria, donde mezclaba deberes morales, exigencias económicas y su costumbre de hablar de mi dinero como si fuera un fondo de reparación sentimental. No hizo falta adornar nada. La propia Valeria se había encargado de construir un archivo bastante completo de sí misma. El boomerang fue casi inmediato. La empresa consideró los correos como una forma de acoso externo que, además, intentaba afectar mi reputación laboral con información falsa. Mi jefe, un hombre que odia los dramas con la intensidad de quien ya sobrevivió varios, me llamó después para decirme que lamentaba el mal rato y que, si necesitaba poner una denuncia formal por hostigamiento, contaba con el respaldo de la compañía. Yo creo que hasta me respetó un poco más al ver que llegué con documentos en vez de lágrimas teatrales y frases vacías sobre mi verdad.
En un mundo saturado de gente gritando, una carpeta bien armada tiene algo de erotismo administrativo. Y Valeria, sin querer, acababa de regalarme una ventaja procesal. Cuando ella se enteró de que sus correos no solo no habían funcionado, sino que habían terminado documentados como acoso, montó en cólera. Me escribió diciendo que yo era un monstruo por criminalizar a una madre que solo estaba haciendo el trabajo administrativo de recordarme mis deberes morales. Esa frase me hizo reír solo en la cocina como un señor que ya perdió la fe, pero conservó el sarcasmo. Porque claro, en la lógica de Valeria, si te difaman en tu trabajo no eres víctima de hostigamiento, eres un ingrato que no entiende la nobleza del acoso con formato corporativo. Le respondí una sola vez y con frialdad quirúrgica, que mis deberes legales estaban al día y sus fantasías contables no eran competencia de recursos humanos. La denuncia caminó más rápido de lo que ella calculó. Con el respaldo de la empresa y los mensajes previos, conseguí una orden de restricción que le impedía acercarse a mi oficina o contactar a mis superiores. No fue una escena de película ni hubo jueces golpeando martillos como en televisión, fue más bien una serie de trámites secos que, precisamente por eso, resultaron deliciosamente humillantes para alguien que siempre creyó poder meter su caos en instituciones ajenas sin costo. Cuando recibió la notificación, me mandó 3 audios llorando, 2 insultándome y uno donde decía que yo estaba destruyendo la cooperación familiar mínima que exige la civilización. No respondí ninguno. A esa altura, mi silencio ya era más productivo que cualquier argumento. La parte verdaderamente ridícula vino después, cuando el Brian apareció en mi celular como si él también tuviera derecho a audiencia. Yo no hablaba con ese hombre más que lo indispensable para no terminar acusado de homicidio imaginario, así que verlo escribir me produjo la misma sensación que encontrar un zancudo en la sopa. Empezó con un bro, buena vibra, que ya era ofensivo por sí solo. Luego siguió con que Valeria estaba demasiado intensa, que él no tenía trabajo estable, que la situación se estaba saliendo de control y que tal vez yo podía echarle la mano mientras él se acomodaba. En otras palabras, el padre biológico de ese niño me estaba pidiendo apoyo financiero para no tener que comportarse como padre biológico de ese niño. Leí esos mensajes varias veces por puro morbo, como quien observa un accidente y no entiende cómo algo tan estúpido sigue moviéndose. Había en sus palabras una mezcla hermosa de descaro, pobreza argumental y confianza inmerecida. No me pedía perdón, no explicaba nada, no asumía nada. Solo quería que yo facilitara la transición entre su irresponsabilidad y mi bolsillo, como si los dos fuéramos socios de una empresa que quebró porque él se robó la caja chica y ahora tocara ser equipo. Le contesté que la única ayuda real que podía ofrecerle era recomendarle un espejo y un calendario, para que empezara a identificar responsabilidades y fechas. No le gustó mi tono. A mí tampoco me gustó que se acostara con mi esposa, pero mira, la vida está llena de intercambios imperfectos. Lo más revelador de todo fue que, mientras más insistía el Brian, más claro se me hacía el mecanismo completo de Valeria. Ella no me estaba persiguiendo solo por codicia o costumbre, me estaba usando de escudo porque sabía perfectamente que el verdadero padre de su segundo hijo era un proyecto de adulto mal terminado. Conmigo podía jugar a la culpa, a la estabilidad, al deber, al piensa en los niños. Con él, en cambio, tenía que enfrentarse a la realidad menos glamorosa, que había apostado su vida familiar por un hombre sin columna financiera, sin constancia laboral y con la iniciativa moral de una llanta ponchada. Yo, en ese rompecabezas, no era el villano. Era el plan de rescate que ella no quería soltar. Esa idea me quedó rondando tanto que, cuando leí uno de los comentarios que me dejaron diciéndome justo eso, sentí que alguien había señalado la pieza que me faltaba. Si Valeria estaba tan desesperada por mantenerme a mí en la ecuación, era porque sabía que el Brian no iba a sostener nada. Y si él ya andaba escribiéndome para pedirme una mano, era porque probablemente su historial estaba lleno de manos extendidas a otras víctimas. Así que decidí hacer algo que hasta entonces no me había interesado, investigar. No por obsesión, sino por higiene mental. Necesitaba saber si ese tipo era un desastre reciente o una franquicia establecida. Empecé preguntando discretamente a un conocido del barrio que siempre sabe más de lo que debería. Después revisé redes, nombres cruzados, pequeños rastros públicos y algunas referencias laborales viejas que todavía podían ubicarse. No buscaba armar una novela negra ni sacar fotos de alcantarilla, buscaba patrón. Y el patrón empezó a dibujarse con una claridad deprimente: trabajos cortos, deudas, relaciones explosivas, desapariciones convenientes y una reputación de hombre que promete mañana con la seriedad de alguien que no sabe ni en qué día vive. Mientras más leía y escuchaba, más entendía que Valeria no había cometido un simple error sentimental. Había elegido al peor socio biológico posible y ahora pretendía que yo absorbiera la quiebra. Cerré ese mes con una certeza incómoda, pero útil. La orden de restricción ya estaba en pie, mi trabajo había quedado blindado y el teatro corporativo de Valeria se le había devuelto en forma de sanción. Pero ahora tenía encima a un Brian asustado, económicamente inútil y lo bastante descarado como para buscarme a mí cuando el incendio lo calentó a él.
Y yo, que hasta entonces solo había puesto límites, empecé a pensar que quizá había llegado la hora de levantar piedras un poco más grandes. Porque si algo he aprendido de la gente que vive cobrando culpas ajenas, es que casi siempre tiemblan cuando alguien empieza a revisar las cuentas verdaderas. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, perdóname, pero el Brian escribiéndote para que le eches la mano es una obra maestra del descaro. El tipo básicamente quiere que el ex de su novia sea su patrocinador oficial, su asesor financiero y capaz también su coach de vida. Ya no le falta mucho para mandarte CB y pedirte uniforme. Respuesta de la OP, te juro que cuando leí el bro, buena vibra, sentí que me estaba hablando desde una dimensión donde la vergüenza ya fue prohibida por decreto. Casi me dieron ganas de ofrecerle trabajo, pero solo como ejemplo vivo de lo que no se debe hacer en la vida. El problema es que hasta para ser mal ejemplo hay que tener constancia, y no le vi esa disciplina. Usuario anónimo 2 dice, aquí la jugada se ve clarísima, Valeria te usa a ti de escudo porque sabe que si presiona al verdadero padre, ese hombre se le evapora más rápido que un sueldo mal habido. Contigo intenta cobrar moral, estabilidad y rutina, con él tendría que pelearse con la pura ruina. Yo en tu lugar averiguaría qué historial de deudas trae ese espécimen, porque seguro no eres el primero al que quieren encajarle su desastre. Respuesta de la OP, ese comentario me hizo clic de una forma casi ofensiva por lo obvio que era. Ya empecé a moverme para ver qué clase de historial trae el Brian, porque todo indica que Valeria no escogió un amante, sino una bancarrota con tatuajes. Y mientras más entienda yo el tamaño real del hoyo, más claro va a quedar por qué ella estaba tan desesperada por seguir cobrándome a mí. Actualización 3. Pasó medio año desde entonces, y el arco completo de Valeria terminó cerrándose con una elegancia brutal, de esas que solo produce la realidad cuando se harta de que la reten como si fuera un cajero. Durante ese tiempo yo seguí cumpliendo estrictamente con mi hijo, manteniendo distancia y dejando que los trámites hicieran su trabajo. Mientras tanto, la investigación informal que empecé sobre el Brian me confirmó lo que ya venía oliendo, trabajos perdidos, deudas viejas, favores impagos y una tendencia casi artística a vivir de mujeres, excusas o madres demasiado permisivas. Valeria, por supuesto, siguió actuando como si el problema no fuera haber apostado por ese hombre, sino mi negativa a seguir subsidiando su mala puntería afectiva. Y cuando una persona así ve que ya no puede cobrarle al ex, intenta cobrarle al universo. Su gran idea final fue demandar al Estado por falta de apoyo a madres solteras, pero usando mi nombre dentro del relato como si yo fuera el padre que abandonó a 2 hijos por crueldad selectiva. No me preguntes cómo logró convencerse de que eso iba a salir bien, supongo que cuando alguien lleva demasiado tiempo usando el victimismo como tarjeta de acceso, termina creyendo que también sirve para entrar a un juzgado sin consecuencias. Yo me enteré por mi abogado, que me llamó con esa mezcla rara de cansancio profesional y diversión privada. Me dijo que la demanda era torpe, inconsistente, y sin embargo, tan absurda en sus detalles que convenía tomarla en serio solo para verla estrellarse con documentación. Así que reunimos todo otra vez, pruebas, resoluciones, pagos, mensajes y el precioso historial de contradicciones que Valeria había ido fabricando sola como si estuviera llenando álbum de estampitas. La audiencia fue menos dramática de lo que uno imagina y mucho más humillante para ella. Valeria llegó con postura de santa cansada, un folder inflado y ese tono de mujer que cree que si repite suficiente la palabra abandono, la realidad se va a reescribir por compasión. Intentó presentarse como alguien que hacía todo sola, que había cargado con 2 criaturas sin apoyo, que yo había elegido desentenderme del menor por mera crueldad. Pero el problema con mentir por sistema es que, tarde o temprano, una de tus versiones tropieza con otra en público. Mi abogado fue poniendo documentos sobre la mesa con una calma que daba gusto ver. Cada papel quitaba una capa de teatro y dejaba al descubierto lo que realmente había, una mujer intentando transformar engaño probado en deuda ajena. El juez, que al principio parecía solo resignado a otro pleito doméstico desagradable, empezó a irritarse en serio cuando notó las inconsistencias. Porque una cosa es que alguien llegue confundido, y otra muy distinta es que pretenda convertir el juzgado en caja de resonancia para una fábula mal cosida. Al ver que Valeria insistía en presentarse como única sostén, mientras los documentos ya mostraban la no paternidad del segundo niño y mis pagos cumplidos por el primero, decidió ordenar una investigación de oficio para localizar al padre biológico y obligarlo a reconocer legalmente al niño. Ahí fue donde la realidad, por fin, empezó a usar el mismo tono administrativo que tanto le gustaba a Valeria. Solo que esta vez las facturas iban dirigidas al domicilio correcto. Lo delicioso del asunto fue que el propio motor de su autosabotaje abrió la puerta del desastre. En su intento por demostrar que hacía todo sola y que vivía en condiciones injustas, presentó facturas y recibos de gastos que, según ella, ilustraban la precariedad de su situación. Pero entre esas cuentas se colaron varios lujos absurdos, regalos, compras no esenciales y algunos caprichos que no cuadraban en absoluto con su narrativa de supervivencia heroica.
Cuando empezaron a preguntarle de dónde salía parte de ese dinero, se enredó. Y cuando mencionó al Brian para tratar de explicar algunos apoyos vocacionales, terminó abriendo la caja que jamás debió tocar. Porque resulta que varios de esos regalos y gastos del Brian habían sido pagados con dinero que él le robaba a su propia madre. Esa información salió a flote no por un detective genio ni por una coincidencia imposible, sino porque la señora, harta de que le desaparecieran cosas y dinero de la casa, ya había dejado constancia previa de movimientos raros y una denuncia que el juzgado conectó cuando el nombre del Brian empezó a repetirse demasiado. Ver la cara de Valeria cuando entendió que su demostración de yo puedo sola estaba sirviendo para incriminar al inútil que llevaba meses defendiendo fue una experiencia casi espiritual. Quiso corregir, matizar, llorar, indignarse. Ya era tarde. Había intentado presumir soporte y terminó exhibiendo robo. El Brian acabó metido en problemas legales serios, y con eso se derrumbó el último biombo detrás del cual Valeria había intentado esconder la realidad. El padre biológico quedó formalmente señalado, la vía legal para exigirle reconocimiento y obligaciones se activó, y yo por fin salí de la zona gris donde ella llevaba meses intentando retenerme. Pero no terminó ahí. Como también quedó claro que durante un tiempo yo había pagado parte de gastos del hijo ajeno bajo engaño y presión, el juez ordenó una compensación a mi favor por esos meses específicos de guardería y otros montos indebidamente cargados. Yo no esperaba recuperar ese dinero, para ser honesto. Ya lo daba por perdido, enterrado en la categoría universal de cosas que cuesta descubrir que te casaste con una contadora del caos. Cuando me notificaron formalmente la compensación, me reí solo en el estacionamiento como el día del ADN, pero esta vez por una razón muy distinta. Era la primera vez en toda esta historia que algo volvía hacia mí sin venir envuelto en culpa, manipulación o factura con nota moral. Valeria, la mujer que había intentado convertir mi vida en una extensión presupuestaria de su infidelidad, ahora tenía que pagarme a mí. Y no por piedad, ni por acuerdo emocional, ni porque un sacerdote hubiera hablado del perdón en domingo. No, por resolución legal, con firma y sello. A veces la justicia no sana nada, pero sí te regala pequeñas piezas de poesía burocrática. Con el tiempo, la vida de Valeria se encogió hasta el tamaño real de sus decisiones. Terminó viviendo en una casa mucho más modesta, trabajando doble turno para sostener deudas que antes soñaba repartir entre terceros y enfrentando la hermosa ironía de exigir una pensión a un hombre que ahora estaba demasiado ocupado con sus propios problemas como para jugar al padre presente. El Brian, por su parte, resultó ser exactamente el socio que cualquiera con 2 neuronas habría previsto, un adulto inestable, endeudado y legalmente enredado, incapaz de sostener siquiera la imagen de macho confiable que vendía en la cuadra. Yo, en cambio, logré estabilizar mi vida alrededor de lo único que de verdad me importaba, mi hijo. Hoy tengo custodia compartida de mi niño, y eso se convirtió en el centro tranquilo de una historia que durante mucho tiempo fue puro ruido. Los fines de semana nos vamos de campamento, armamos tiendas mal puestas, quemamos salchichas con dignidad y competimos para ver quién le tiene más miedo al sonido de una rama en la noche. Es una paz sencilla, medio torpe, pero real. Muy lejos de facturas falsas, sermones selectivos y vecinos oportunistas que quieren que uno les financie el karma. Mi hijo no necesita un héroe trágico ni un mártir cansado. Necesita un papá que cumpla y no convierta cada error ajeno en herencia emocional. El remate final me lo regaló la vida una tarde cualquiera, porque a veces también sabe cerrar escenas con timín. Me encontré a Valeria en una tienda de empeño intentando vender el anillo que yo le había dado. No me vio al principio, así que tuve el privilegio accidental de escuchar al empleado mientras revisaba la pieza con cara de aburrimiento profesional. Ella intentaba inflar el valor hablando de diseño, ocasión y no sé qué nonsense sentimental, y el hombre, sin levantar mucho la mirada, le dijo que el valor sentimental no se suma al precio del gramo de oro. Casi me atraganto con mi propia risa interna. No dije nada, no hice escándalo, no me acerqué. Ya no hacía falta. Me fui de ahí con una paz extrañamente limpia. No porque disfrute ver arruinada a la madre de mi hijo, sino porque después de tanto tiempo por fin entendí algo simple: poner límites no destruyó a Valeria. Lo que la destruyó fue insistir en que todos los demás debían financiar las consecuencias de sus propias decisiones. Ella quiso administrar culpas ajenas, esconder al verdadero responsable, cobrarme por traición, usar a mi familia, tocar mi trabajo y hasta meter al Estado como cajero moral. Y al final terminó administrando su propia quiebra. Yo, por mi parte, duermo bastante mejor desde que aprendí que las cuentas claras no arreglan el pasado, pero sí te regalan un colchón mucho más cómodo para el presente. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: esto es bellísimo. La gran administrativa terminó teniendo que administrar su propia quiebra, hacer malabares con deudas reales y encima reembolsarte dinero a ti. Qué joya cuando alguien pasa años cobrando culpas inventadas y de pronto le toca pagar facturas verdaderas. Respuesta de la OPE: no te voy a mentir, recibir ese pago tuvo algo casi terapéutico.
Fue la primera vez que algo vino de su lado sin chantaje, sin sermón y sin una culpa pegada con cinta. Qué descanso descubrir que hasta el karma, cuando se organiza bien, sabe usar transferencia. Usuario Anónimo 2 dice, y ni el anillo la salvó. Eso le pasa por querer cobrar intereses de un corazón que ella misma rompió, como si el oro viniera con recargo por victimismo. El empleado de la tienda te resumió toda la historia en una frase: el sentimentalismo no sube el precio cuando las cuentas ya están podridas. Respuesta de la OP: esa escena me dejó más paz que muchas audiencias, te lo digo en serio. Al final del día, ni el drama, ni las excusas, ni el valor sentimental alteran lo que valen realmente las cosas. Y dormir tranquilo, con las cuentas claras y mi hijo bien, terminó siendo mucho mejor negocio que cualquier anillo.